Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María, Santísima nuestra Madre. Los relatos evangélicos, San Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25 y San Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas, porque para Dios nada hay imposible. Lo concebido en ella, le dice a San José, viene del Espíritu Santo. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina, hecha por el profeta Isaías en el capítulo 7. He aquí del profeta Isaías que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. En la Sagrada Escritura hay dos cosas. Una es que desconcierta el silencio de Marcos, San Marcos y San Juan sobre este acontecimiento. Y la otra que despista, que hace que muchos tengan un problema en la fe, es los hermanos de Jesús. Son esas dos partes para creer en la virginidad perpetua de María, que para algunos les gustaría que las cosas estuvieran tan claras en el Evangelio que fuese como ellos piensan, ¿bien? Es decir, que estuviese dicho tal y como yo pienso para que no me pueda nadie contradecir y yo decirle las cosas, mire, porque aquí dice esto así. Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres. Eso es lo que San Juan, capítulo 19, ¿ve? Y en el Apocalipsis, capítulo 12. San Juan nos habla de esa maternidad espiritual de María a todos los hombres. Al profundizar en la fe, la profundización de la fe en la maternidad virginal, que la Iglesia confiesa como la virginidad perpetua real de María, lejos de disminuir, consagró la virginidad integral de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre virgen. La dificultad, como digo, que para muchos es al hablar de los hermanos y las hermanas de Jesús que menciona San Marcos, San Pablo en la primera de los Corintios, la carta a los Gálatas. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes no referidos a otros hijos de la Virgen María. Santiago y José, hermanos de Jesús,
que dice Mateo capítulo 13, versículo 55, son los hijos de una María discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María. Estaba María, la otra María, otra mujer, Mateo capítulo 28. Entonces había otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad, como hemos dicho, es universal. Esa maternidad virginal de María, en el designio de Dios, unida al conjunto de la revelación, esta mirada de fe, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Tres cosas, diríamos así, ¿no? Al considerar la virginidad y la inmaculada, la virginidad no solamente física, espiritual, es decir, no tener afecto, tendencia, apego a pecado, a situaciones que aparten de Dios. Porque la virginidad puramente física no es la virginidad de María. Entonces hay muchas mujeres que tienen la virginidad física, ¿ve? Y no se parece en nada a la Virgen María. Entonces es otra cosa. Entonces va más allá, porque es la virginidad de la fe, por la fe. Es la virginidad consagrada. Es la virginidad de la limpieza de pecado. Y cuando Dios dio la gracia, pensó en la Virgen para ser madre de su Hijo y la quiso limpia, por eso el ángel le saluda con las palabras llena de gracia. Entonces, es diferente decir sin pecado a decir llena de gracia. Una vez que yo me he confesado, ¿ve? He hecho una buena confesión, me arrepiento de todo y estoy recién salidito del horno, estoy sin pecado, ¿verdad? Estoy sin pecado, pero no soy inmaculado. No estoy lleno de gracia, pero estoy sin pecado. La Virgen ciertamente es, si lo miramos en el sentido negativo, sin pecado, ahí está el pecado original, que no lo tuvo. Ahí está los pecados personales. Entre las gracias que Dios le concedió para ser digna madre de su Hijo, está llena de gracia, tiene la plenitud de todas las gracias para llegar a ser esa criatura plena que iba a darnos al Hijo de Dios. La teología de Smaus nos dice, ¿no?, cómo en la tradición de la Iglesia está el que estaba inmune de la concupiscencia. La concupiscencia no es un pecado, es la herida, es la consecuencia del pecado original. Vamos a decirlo de otra manera. Por el pecado original nadie se puede condenar, porque el pecado original no es un pecado que manche el alma y haga que merezca el infierno. El pecado original es una pérdida de la gracia santificante, pero no es tan pecado mortal. Entendamos esto. A ver si no entendemos. Cuando yo estoy bautizado, la gracia santificante solamente la puedo perder por el pecado mortal. No hay otra cosa que me pueda hacer perder la gracia santificante. Pero cuando yo soy engendrado, yo soy creado,
no tengo la gracia santificante ni tengo el pecado mortal. Y entonces, no tengo gracia santificante, entonces ¿qué tengo? La gracia natural. Soy concebido como una criatura de Dios, como una creación. No en gracia santificante, pero tampoco en pecado mortal. ¿Lo podemos entender? O sea, una comparación de otra manera, no es lo mismo, pero para que nos hagamos una idea. Una persona que es soltera, sin compromiso, ni está casado, ni tiene nadie. Una persona que está casada ya está casado, ya nunca más será soltero, no podrá volver atrás, ya su situación es diferente. Pero hay algún paso intermedio, el novio, somos novios, tiene un compromiso pero no está casado, ¿ve? No puede llegar a todo porque aún no está casado, no tiene la gracia santificante, no puede llegar a la plenitud del cielo, de los dones, de la comunicación con Dios, porque le falta la gracia santificante. Pero tampoco es en la condenación porque no tiene el pecado mortal. Por eso es que la Iglesia, para que entendamos esto, miren, cuando la Iglesia nos decía que el que muere, el niño que muere sin el bautismo, niño, porque ya los adultos, una vez que se llega a cierta edad, a la capacidad del discernimiento, pueden cometer pecados. Y entonces, una cosa es no tener la gracia santificante, pero no tiene pecado ni capacidad de pecar, ese no puede cometer el pecado por el cual se va a condenar. Entonces no merece la condenación, porque para condenarse hace falta tener pecado mortal. Si no se tiene pecado mortal personal, no se puede condenar nadie. Nadie se condena sin un pecado mortal. Libre y voluntario y consentido. Pero la gracia santificante es la que te hace hijo de Dios, es la que te lleva al cielo, es la que te da la participación de Dios, los dones, te da una serie de cosas. Ahora, pero lo que la Iglesia antes decía era limbo. ¿Saben lo que significa la palabra limbo? Hablamos del limbo, pero como de una zona. Limbo es una palabra que significa límite. Este está en el limbo, está en el límite. ¿Ya? Para allá es una cosa y para acá es otra, está en el límite. ¿Sí? Ese dicho que hay ahí aquí en España, ¿no? Por ahí, por Madrid, ¿no? Entre Pinto y Valdemoro. Dicen aquel que había tomado, ¿no? Entonces son dos pueblos, uno se llama Pinto y el otro Valdemoro, que están juntos. Y hay una acequia, pues una acequia, lo que es una acequia, un chorrito de agua, ¿no? Su acequia, que es el límite, es el linde, es el limbo. ¿Ve? Que no está ni en Pinto ni en Valdemoro, está entre los dos, que es el límite. Y aquel borrachito iba saltando de un lado, ahora estoy en Pinto, ahora estoy en Valdemoro, ahora estoy en Pinto, ahora estoy en Valdemoro. Y saltó, se resbaló, ¡paf! Y cayó a la acequia. Ahora estoy entre Pinto y Valdemoro. Eso es lo que significa. Ese es el límite, ese es el limbo. Si lo pensamos así, cuando te vas de un país a otro, aquí ya hemos perdido, diríamos, las fronteras, hay una zona de nadie entre los dos. ¿Ve? Hay una zona de nadie. Entonces aquí ponen unas barreras y aquí ponen las otras. Y aquí está la zona de nadie, un campo, un terreno que es, ahora que estuve en Perú y me fui a Chile, el pasar por allí, pasas, ¿no? Entonces llegas y hasta aquí te dice Perú, gracias por su visita, te ponen una serie de letreros y después tienes un terreno que es el terreno de nadie. Y allí dice, un letrero que dice, zona de minas. O sea, no te metas por el desierto, por el campo. Bueno, el campo no, por el desierto, aquí es pura arena. No te metas por ahí porque es zona de minas, está minado ese campo. Esa zona de nadie está plantada de minas. Zona de minas, zona militar, zona de nadie. Ahí no es ni Chile
ni Perú. Así es que pasas para allá y estás en zona de nadie. Entre uno y otro. Ese es el limbo. ¿Lo ven? Eso es un limbo. Porque no está ni en allí ni en acá. Entonces, pues, cuando la persona es concebida, no está en la gracia santificante que la recibe por el bautismo. No está en el pecado mortal que se cae, no está en pérdida de gracia santificante porque no ha cometido pecado mortal, no merece el infierno. Eso se llama estar en el límite. El límite se llama, esa palabra significa limbo. Limbo es límite es limbo. ¿Entendemos? Entonces, ¿por qué hablamos del limbo? Pues eso es un limbo, un límite. Pues la Virgen María tuvo, como no tenía el pecado, ¿ve? Pero todavía ese límite todavía no era suficiente, Dios le dio la gracia santificante en ese primer instante. O sea, no partió de tierra de nadie para ir a la tierra de Dios. Eso somos nosotros. En esa tierra de nadie, como digo, entre Chile y Perú, por lo menos en el norte de Chile, el sur, en la zona esta de Arica y Tacna, pues allí lo que encuentras es zona de minas. ¿Sí? Si quieres evadir la aduana, la frontera, la policía, pues entonces te vas haciendo contrabando por el desierto, pero dice zona de minas. Si pisas una mina ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Que vuelas sin alas. Entonces es zona peligrosa, por ahí no entres porque no se puede. Entonces, como ven, así la Virgen María no estuvo en esa zona de nadie, en ese limbo. No estuvo entre el no tener gracia, entre el tener la gracia santificante y el pecado mortal. No estuvo ahí. Siempre tuvo la gracia santificante. Claro que Adán y Eva también lo tuvieron siempre, desde el principio, pero voluntariamente, llevados por la tentación, cayeron. La Virgen María tuvo tentaciones, y muchas más que Adán y Eva, y no cayó, por la gracia, porque ella quiso mantenerse libre de todo pecado. Pero resulta que una vez que ya nuestros primeros padres consintieron en el pecado, heredamos lo que llamamos el pecado original, que es una pérdida de la gracia y es unas inclinaciones. Entonces, la inclinación al mal, como decíamos el día de la Inmaculada, la Virgen María no tuvo la inclinación al pecado. Al no tener inclinación al pecado, entendamos esto. Cuando nosotros nos pica la curiosidad y queremos saber, ella no tenía ese morbo, esa inclinación a querer satisfacer su curiosidad, a querer satisfacer su vanidad, a querer satisfacer, porque no tenía eso precisamente. Eso es una gracia, eso es llena de gracia. Eso es lo que Dios le dio en ese primer instante de su concepción. El no tener la inclinación al mal, juntamente con el tener eso que Dios le dio, o sea, para que entendamos lo que es la libertad, Adán y Eva no tenían el problema que nosotros tenemos, que es la dificultad del conocimiento de la verdad, del bien. O sea, su entendimiento llegaba perfectamente a conocer la verdad y el bien de las cosas. Lo conocían, tenían esa capacidad. Yo, para poder llegar a descubrir la verdad de las cosas, tengo que pensar mucho, tengo que razonar, tengo que estudiar, tengo que consultar, preguntar, etc. ¿Ve? Y a pesar de todo se me escapan cosas y a veces me equivoco. La integridad en el entendimiento le dio a la Santísima Virgen el no equivocarse, el no cometer errores en el conocimiento del bien y de la verdad. Si nosotros pudiéramos tener ese entendimiento libre, profundo, penetrante, para ver siempre claro cuál es el bien, cuál es la verdad,
Pues, puntos suspensivos. ¿Qué pasaría? ¿Ve? Pues podríamos ser o unos demonios o unos ángeles. Porque eso lo tenían los ángeles. Y el demonio se hizo demonio teniendo la inteligencia que tenía. Y los ángeles se hicieron ángeles teniendo la inteligencia que tenían. Y no es que unos tenían más inteligencia que otros. Pues sí, tenían unos más inteligencia que otros. Pero de los que se condenaron había unos que eran más inteligentes que los otros que eran menos inteligentes. Porque no está en la inteligencia el ser bueno, el ser malo. En la inteligencia está el ver el bien, nada más. Luego hay que quererlo o no quererlo. ¿Ve? Adán y Eva vieron el mal. Ese es el pecado. Que vieron que aquello era desobedecer a Dios. Pero quisieron experimentar lo que no habían experimentado, la desobediencia. Y de ahí le vino todo el mal. Eso le pasó a los ángeles malos. La Virgen tenía, igual que los ángeles buenos, igual que Adán y Eva, la integridad y la inteligencia. El no irse al error, a la falsedad, ver claro la verdad y el bien, dónde están y cuáles, y en qué nivel, de qué cantidad, para poder elegir. Además está otra cosa que nosotros tenemos heredado del pecado original, ¿ve? La tendencia al mal. Hay dos cosas, tendencia al mal y debilidad en la voluntad. La tendencia al mal es, hay cosas que sabemos que es malo, como una venganza, como un odio, una serie de cosas pero a pesar de todo lo quiero, sabiendo que es malo. Esa es la tendencia al mal. Y la debilidad en la voluntad es la debilidad en el bien. Veo que esto es lo bueno, quiero hacer el bien, pero me falta fuerza para realizarlo, para tomar la decisión, para renunciar a eso, para vencerme en esa penitencia, en ese acto de caridad, ¿ve? Tengo que tomar decisiones y a veces esas decisiones me cuestan un gran esfuerzo y no tengo la fuerza de voluntad suficiente y veo que está mal y no lo quiero. ¿Y por qué es que yo veo algo que está mal, que no lo quiero y a pesar de todo lo hago? Por la debilidad en la voluntad. Quisiera hacer el bien, pero me cuesta. Y como me cuesta, no lo hago y hago el mal que no quiero, como decía San Pablo, ¿ve? No hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Esa es la debilidad de la voluntad. Cuando el entendimiento lo ve, pero la voluntad le cuesta, no basta con verlo, hay que querer, y querer de voluntad, de corazón. Pues la Virgen María tenía una fuerza de voluntad que no tenía la debilidad, porque el pecado original no dejó en ella esa consecuencia, que eso es el pecado original, entendámoslo. Por eso ella estaba inmune de esa concupiscencia. Ella estaba libre de esa debilidad. Es decir, cuando ella decía sí al bien, a lo que Dios quiere, no tenía como nosotros el esfuerzo ese, la debilidad. Lo hacía con esfuerzo, pero no con debilidad. Ese esfuerzo, yo hago esto, llego hasta un nivel hasta donde llega mi fuerza. Pero hay otras cosas que es debilidad lo que tengo. La inclinación al mal, que me cuesta hacer el sacrificio, hacer esta cosa. ¿Ve? Lo veo que es bueno, que debo de hacerlo, pero me cuesta. La Virgen María no tenía eso que le cuesta. Ese es el don que Dios le dio con la Inmaculada Concepción. Pero luego viene no pecar, no tener el pecado original, no tener la gracia santificante, no estar sin gracia en contra
de la gracia con el pecado, no tener el pecado original y no tener los pecados personales posteriores, es decir, no haber cometido nunca el más mínimo pecado. Eso es llena de gracia. Ahí está la plenitud. Eso no es en la Inmaculada, estamos hablando solo del pecado, pero la plenitud es llena de gracia. Contemplemos así a la Virgen y por eso no quería dejar hoy, ya que estamos presentando este libro de la devoción, los asombrosos frutos de una sencilla devoción, las 3 Ave Marías. Tiene aquí unas historias que realmente ayudan, ¿no?, para uno tener la decisión de tomar y de hacer el apostolado de las 3 Ave Marías. Cuando venga una persona que le cuesta rezar, que hace las cosas de una manera, no dejen de decirle, por lo menos reza 3 Ave Marías. ¿Ve? Tú te quieres salvar, hay que ponerle el deseo de lo bueno. ¿Tú te quieres salvar o te quieres condenar? Hombre, ahí, si no están pervertidos, con una perversión moral completa, ¿qué van a decir? Hombre, yo no me quiero condenar, yo me quiero salvar. Pues mira, para que te puedas salvar, para salvarte, reza 3 Ave Marías cada día, nada más que eso. 1 minuto, es lo que tardas en salvarte. Ya cuando lo ven fácil, ¿ve?, entonces es más fácil dar el paso, la decisión, el tomar, porque esa debilidad que deja el pecado original en nosotros, que es debilidad, veo el bien, lo quiero, yo me quiero salvar. Pero es que hay que hacer tantas cosas, que cumplir los sacramentos, que guardar todos los mandamientos, que hacer no sé qué, cambiar de vida, todo eso es mucho que me cuesta. ¿Ve? Entonces viene la debilidad. Anda, pues mira, todo eso tendrías que hacerlo, pero tienes otro camino, más fácil, más sencillo. A ver, ¿quieres ir por el camino recto, correcto, ir bien toda tu vida con una seguridad, etcétera? Guarda los mandamientos, recibe los sacramentos, haz oración, haz penitencia, ten una vida fervorosa, haz obras de caridad, y ya le has puesto una montaña encima que sí, pero es que no, hasta ahí nomás. Eso es debilidad. Le has abrumado con el peso. Haz ejercicios espirituales todos los años, haz retiro todos los meses, haz oración todos los días, confiésate, y ya, es que ya no puedo con tanto, ya empieza a soplar antes de dar un paso. ¿Sí? Lo has desanimado. Entonces, los asombrosos frutos de una sencilla devoción, que rece 3 Ave Marías. ¿Ya está? Vale, reza 3 Ave Marías. Eso es lo que tienes que hacer. No es una novedad, con frecuencia confesamos los sacerdotes a mudos. Pero esta vez la cosa se salió de lo normal. Estaba misionando en un pueblo, cuenta el sacerdote. Allí vivía un caballero que había perdido el habla. El último día de la misión, un hijo suyo me suplicó que fuera a confesar al enfermo, que llevaba 3 meses mudo y estaba gravísimo por efectos de una embolia. Fui a la casa que se me indicó. Entré en la habitación donde estaba el enfermo, salió el hijo y quedé solo con el mudo. Esté usted tranquilo, le dije, que yo le iré haciendo las preguntas y usted me irá respondiendo con la cabeza. Cuando es que sí, diga que sí, y si es que no, diga que no. Eso es todo. Entonces, confesar a un mudo es tan fácil como eso, ¿ve? A ver, ¿has hecho esto? Ya está. Con que diga que sí o que no con la cabeza, ya ha respondido, ya se está confesando. El hijo me había adelantado el clima religioso en que se había desenvuelto la vida del padre. Entonces el caballero rompió a hablar y con voz clara y distinta se confesó. Yo no salía de mi asombro.
Como no pude disimular esto y lo expresaba mi semblante, él me dijo con emoción: Padre, usted va a comprender inmediatamente por qué hablo en estos momentos. Desde los 10 años tomé la costumbre de rezar por la mañana y por las tardes 3 Avemarías, que a todos nos aconsejaron los padres misioneros. Desde los 14 años perdí toda práctica religiosa, menos las 3 Avemarías. Jamás ni un solo día las he omitido, pidiendo a la Virgen la gracia de no morir sin hacer una buena confesión, porque como ha oído, necesitaba confesarme bien desde mi primera comunión, que fue a los 8 años. Terminada la confesión, quedó otra vez mudo. A las 12 de la noche había muerto con el alma lavada por la penitencia. Padre Luis Larrauri lo cuenta. Y así va con estas historias. Tiene realmente, ayuda muchísimo. Hay otra historia que ya la conocen ustedes si han leído el libro, pero esto es para que lo regalen en este tiempo, ya para la Navidad. Es un hecho real, ¿no? Totalmente. Aquello que en un país no se dice, en aquel entonces pues no decían por el peligro que corría de represalias, detrás del telón, en Rusia, que en los primeros meses del año 1968 se recrudeció la persecución antirreligiosa y uno de los obispos de por allí radicados recibió una misiva comunicándole confidencialmente que se preparaba un atentado contra su vida, por lo cual debía huir sin pérdida de tiempo y ocultarse. Obedeciendo la consigna recibida, el aludido obispo salió de su residencia vestido de aldeano y huyó campo a través, caminando durante todo el día. Alcanzándole la noche, divisó una amplia vega. Aprovechando la oscuridad, se aproximó a una casa que vio poco distante y pidió a sus habitantes le permitiesen descansar unas horas sentado en una silla. Los ocupantes de la casa, un matrimonio con varios hijos pequeños, acogieron la petición de hospedaje del que consideraron un labriego viajero, pero no solo le ofrecieron silla, sino que le hicieron cenar con ellos y luego le acomodaron en una habitación con una buena cama. Durante la cena, como notase el huésped la gran preocupación y visible tristeza en el matrimonio, no pudo silenciar su observación y preguntó el motivo de tal inquietud y congoja. Le informaron entonces de que el anciano padre de uno de ellos no había podido sentarse a la mesa porque estaba enfermo de mucha gravedad desde hacía unos días, y aunque le insistían cariñosamente para que hiciera conveniente preparación para la muerte, por si el momento de esta sobrevenía, él les contestaba que todavía no se iba a morir y por tanto no se preparaba. Hubo unos breves comentarios del caso, pero ninguno se atrevió a hacer mención al aspecto religioso del asunto. Estamos en la zona de Rusia. Entonces decir que tienes fe, que tú rezas, o decirle a la persona eso, si te denuncia, es que te pueden, a una persona que no conoces. Un viajante por allí le vas a decir, es que mi padre no se quiere confesar, o no sé qué, no sé cuánto, es para que te denuncie y después venga la policía y acabe contigo, y al revés. Si tú le dices que eres el viajero y estos van y avisan, allí mismo te meten preso, y sabiendo él que lo estaban persiguiendo para en un atentado acabar con él. Retirados a descansar todos, transcurrida la noche se dispuso el visitante y huésped a proseguir su camino, y al despedirse y dar gracias a quienes
con tanta amabilidad le habían tratado, preguntó si le permitían saludar al viejecito enfermo para comprobar el estado actual de su dolencia, a lo que se accedió gustosamente y le acompañaron. Una vez el labriego, junto al anciano, el supuesto labriego, ¿no?, el obispo disfrazado, y luego de una corta conversación afectuosa, este último, el anciano, adoptando un gesto y tono decidido, le dijo: «Mire usted, yo sé que estoy muy malo y que ya no me restableceré, pero también sé que por ahora no moriré». Al oírle hablar tan seguro, todos sonrieron. Y ante aquellas sonrisas, el enfermo añadió: «¿Se ríen porque he dicho que tengo la seguridad de que no voy a morir por ahora? Pues bien, lo repito. ¿Y sabe usted por qué? Mire, yo no sé quién es usted, ni cómo piensa, pero como en mi situación, en que estoy, ya no temo a nadie, le voy a decir la verdad. El que está para morirse no tiene miedo a nadie, ¿no? Pues yo ya me voy, ya no me puede hacer más de lo que me está por pasar. Mi seguridad se apoya en que soy católico. Los años de persecución religiosa no me han quitado la fe. Y todos los días he rezado y rezo las 3 Avemarías, pidiéndole a la Virgen María que a la hora de la muerte esté asistido por un sacerdote que prepare mi alma para el tránsito. Y usted comprenderá que habiéndole rogado tantas veces a la Santísima Virgen eso, la Virgen no consentirá que yo me muera sin un sacerdote a mi lado. Y como no lo tengo, por eso estoy tan seguro de que por ahora no me muero». Emocionado entonces el labriego por aquella declaración del ancianito, le tomó de la mano y le dijo: «Esa gran fe que ha conservado y esa súplica dirigida a la Madre de Dios, rezándole las 3 Avemarías, han traído el favor del cielo, y ha sido la providencia la que me dirigió hasta aquí. No es un sacerdote lo que la Virgen le manda, sino a su obispo de usted, porque yo soy el obispo de esta diócesis, que se va al exilio». La impresión y al propio tiempo el gozo del anciano y de sus hijos fue enorme, tan grande que no sabían cómo expresar su asombro y su reverencia. Seguidamente el señor obispo, pues aunque estaba huyendo, celebró la Santa Misa, ofició la misa en la habitación del enfermo, les dio a todos la comunión, dejó al viejecito espiritualmente dispuesto para emprender su poster viaje y terminó con el cielo. Viaje que tuvo lugar 2 días después de aquella misa excepcional. ¿Ven? Ciertamente estas historias, estos frutos que llama de las 3 Avemarías de una sencilla devoción, es esto: si es que Dios y la Virgen no van a fallar. Por eso, cuando veas que todo la obligación, lo que tenemos que hacer, guardar los mandamientos, todas esas cosas, es tan pesado, las consecuencias del pecado original, la debilidad de la voluntad, que ven que eso es lo bueno, que ven que es así, pero le atrae el alcohol, le atrae el sexo, le atrae el dinero, le atrae la diversión, le atrae todo lo que es el placer y demás. Quiere el bien y no emprende el camino y no da un paso por el bien. Entonces, la sencilla devoción de las 3 Avemarías para que tome una decisión firme. Así es, querido hermano. Pongamos, si es que estos días de Adviento son días de mirar a la Virgen, el niño no ha nacido, así es que como no ha nacido el niño,
Y encima, si lo pones en el pesebre, viene alguien y te lo roba y lo esconde para que no le mires al niño, tienes que mirar a la Virgen sola. Miras a la Virgen, pues por eso es mirar a la Inmaculada, estar con la Virgen. Vive estos días mirando a la Virgen, a la Inmaculada, ella la que nos trae al Hijo. ¿Sí? Termino esta conferencia con una invitación a la vigilancia, que esto es parte del Adviento. Vigilancia significa no ceder nunca a lo que el demonio nos pueda prometer. Vigilancia significa estar alerta, despiertos, con los ojos atentos a los peligros, de dónde vienen, cuáles son, cuánto de peligro es para mí en mis circunstancias, en mi debilidad, en mi situación personal. Vigilancia significa conocer mi debilidad y mi inclinación, mi pasión dominante y mi vicio. Vigilancia significa trabajar en preparar el momento del encuentro con Dios, vida de gracia, adelanto en la santidad, purificación del pecado y de las reliquias del pecado. Las reliquias que son restos. Entonces, los santos, tenemos los restos de los santos, lo que nos dejaron los santos, lo que queda de los santos. Pero es que el pecado tiene sus reliquias, lo que queda del pecado, lo que nos deja el pecado. Vigilancia es trabajar en reparar todo eso, reparar los efectos del pecado. Vigilancia significa arrancar enérgicamente, sin contemporizaciones, cualquier raíz de pecado. Los pecados, el pecado tiene sus raíces, son las pasiones, son los apegos, son los afectos, son una serie de cosas que llevan al pecado, producen el pecado, causan la tentación que después con la debilidad da el pecado. Vigilancia significa cortar o poner en cuarentena todo lo que implique o sea riesgo para nuestra salvación, santificación. Vigilancia significa hacer todo el esfuerzo para permanecer en el camino de la salvación, vida de sacramentos, oración, caridad, penitencia. Vigilancia es una virtud compuesta de otras virtudes fundamentales, la fe, la esperanza, la perseverancia, mucha perseverancia. Termino con persevera en las caídas, persevera en la gracia a pesar de las caídas, persevera a pesar de las tentaciones, persevera en el propósito, en la decisión, la voluntad, persevera en el camino del bien a pesar de los errores que cometas, persevera a pesar de tu temperamento, los arrebatos, los impulsos, ¿ve? Los temores, etc. Persevera en el bien, en el camino de la salvación, a pesar de las circunstancias adversas o contrarias que puedas tener. Persevera a pesar de las debilidades. Persevera a pesar de ti mismo. Persevera a pesar de las correcciones fraternas y las no tan fraternas. Hay personas que siempre están diciéndole a todo el mundo, esto es así, es aquí, esto tienes que hacer, esto no, para aquí, para allá, siempre están corrigiendo a todo el mundo. Pues quien te lo dice con caridad y te lo dice bien, persevera a pesar de esa corrección fraterna. Pero si te lo dice de mala manera y no te lo dice bien, a pesar de eso también persevera.
Persevera a pesar de tus pecados y de los pecados de los otros. Aunque los otros pequen, tú persevera. Persevera a pesar de que te digan que no vas a poder. Perseverar es tomar la decisión de morir, pero no abandonar. Si crees lo increíble, harás lo imposible.